¿Ya estamos listos? Bueno, hermanos, el tema de esta noche es regresando a la serie del Mesías y su iglesia, retomándola. Y el tema de esta noche, de esa serie, es precisamente acerca del juicio de Jesús, hermanos. El juicio por el que tuvo que pasar. Esta porción está en el libro de Lucas, capítulo 22, versículos 63 al 71, y también en el capítulo 23, versículos 1 al 12. Miren, hermanos, voy a hacer lo posible, pero no quisiera también que el hecho de que estemos limitados a un tiempo, a cierto horario, nos lleve también a limitarnos con respecto a la enseñanza. ¿Por qué les digo esto? Porque es un tema muy amplio, hermanos, es un tema muy rico, muy bonito, con mucha enseñanza, y no me gustaría estar limitado a cierto tiempo. Ahora, voy a hacer lo posible por tocar todos los versículos que les acabo de mencionar. Pero si por alguna razón no es posible hacerlo, porque les repito, el tema es un poco amplio, pues entonces vamos a tener que dejarlo en dos partes, si el pastor también me lo permite. Y ¿por qué? Porque el tema es muy amplio, hermanos, es muy bonito, es muy enriquecedor, y creo y espero y confío en Dios en que me dé la sabiduría y me dé la gracia para poder mostrarles lo que el Señor me ha mostrado, hermanos. Entonces, vamos por favor ahí a los versículos que les acabo de mencionar, y por ahí, hermanos, ahí están los pasajes paralelos precisamente de estos versículos en los otros tres evangelios. En el libro de Mateo, en el evangelio de Mateo, está en los capítulos 26 de los versículos 67 al 68, en Marcos 14 y en Juan 18. Ahora, vamos a estar brincando o vamos a estar moviéndonos entre pasajes, entre los evangelios, para poder enriquecer más lo que está sucediendo en estos pasajes, ¿sí? Ahora, recordemos, hermanos, y esto es como a manera de introducción, recordemos todo lo que había sucedido, todo lo que había acontecido en los versículos anteriores. Desde 4 o 5 versículos atrás, pues ya el Señor se estaba preparando para todos estos acontecimientos, desde la entrada de Jerusalén, desde la Santa Cena, desde la traición de los discípulos, porque no nada más fue Pedro, quiero hacer la aclaración, el que dejó solo al Señor, fueron todos, ¿sí? Fueron todos, que bueno, a Pedro fue al que específicamente le dijeron, pues sabes que Satanás ha pedido para zarandearte, y pues vemos cómo estuvo esta situación. Ahora, en esta parte, en esta porción, el Señor Jesús ya estaba solo, hermanos. Ya no había nadie de sus discípulos con él, ¿sí? Ahora, eso es en la parte de Jesús. Y en la parte del pueblo judío, recuerden que el pueblo judío, hermanos, estaba bajo la autoridad de Roma, ¿sí? Estaba bajo la autoridad de Roma. Había leyes civiles y había leyes religiosas en este caso. Ahora, recordemos algo. Y esto es muy importante saberlo y reconocerlo y siempre tenerlo en la memoria, hermanos. Nada se sale, absolutamente nada se sale del control del Señor. Nada, hermanos. Absolutamente nada. Y precisamente el hecho de que Roma estuviera sobre Israel o sobre el pueblo judío era algo que el Señor ya había considerado, ¿sí? Quiero que lo tengan bien en mente todo esto. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley, sí había un pago por un delito, que lo vamos a ver un poquito más adelante, por este delito, que era el morir apedreados, ¿sí? La ley judía así lo permitía dentro de la ley. Pero si esto sucedía en el caso de Jesús, entonces no hubiera muerto en la cruz, sino hubiera muerto apedreado, ¿sí? Pero no quiero que ahorita nos vayamos a enfocar en eso, sino vamos a ir desempaquetando un poquito estos versículos y vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere mostrar a cada uno. Ahora, en el caso de la autoridad de Roma sobre los judíos,
les prohibía llevar a cabo ejecuciones. Si recuerdan, no podían hacer ellos ninguna ejecución, o no podían sentenciar a alguien a muerte. Todos los que podían hacer esto era Roma, precisamente, era la autoridad romana. Y sí había sí hubo excepciones a esto, como en el caso específico de Esteban. No sé si recuerdan, en el libro de los Hechos se ve cómo Esteban muere apedreado, hermanos. ¿Sí? Hay ciertas excepciones, específicamente esa de Esteban. Pero, en el caso de Jesús no fue así. Ahora vamos a ver de qué estamos hablando, y no los quiero confundir. Quisiera que vayan teniendo esta información fresca en su cabeza, por favor. La autoridad de Roma sobre el pueblo judío y lo que era respecto a las ejecuciones. Ahora, recuerden que desde que vinieron por Jesús, desde que vinieron a arrestarlo, vinieron en la noche. ¿Sí? Vinieron en la noche. Estos acontecimientos de los que estamos hablando, se están dando durante la noche. ¿Sí? Y quiero que tengan esos pequeños flachazos de información, por llamarles de una manera, que los tengan frescos. Ahora, en estos pasajes existen varios personajes importantes. ¿Sí? Varios personajes importantes. ¿A qué personajes me refiero? Me refiero a Anás, me refiero a Caifás, me refiero a Herodes y me refiero a Pilato. Ahora, ¿quiénes son estas personas? Anás fue un sumo sacerdote que ya años atrás había terminado con este puesto. ¿Sí? ¿Quién era Caifás? Caifás era su yerno. Ahora, ellos dos estaban como líderes religiosos, eran sumos sacerdotes, que la ley realmente no tenía a dos sumos sacerdotes, era nada más uno. ¿Sí? Quiero que vayan viendo todo esto. ¿Por qué? Porque está interesante. Tal vez ahorita les suene un poquito así como que confuso o un poquito enredado, pero conforme vayamos avanzando, espero que esos signos de interrogación se puedan aclarar. ¿Ok? Ahora, no olvidemos eso, hermanos. No olvidemos a estos cuatro personajes. Eran Anás, Caifás, Pilato y Herodes. Ahora, con respecto al juicio de Jesús, hermanos, debemos hacer notar que fueron dos juicios los que se llevaron a cabo. Y déjenme decirle, y quiero hacerlo bien claro en esto. Estos juicios eran ilegales, hermanos. Ilegales a todas luces. ¿Por qué? Porque por la hora en que se dieron, por las circunstancias en que se dieron, por varias razones. Pero quiero que se queden con eso ahorita. Era ilegal todo esto. Y los dos juicios que se llevaron a cabo, uno era religioso y el otro juicio era civil. Y en ambos, hermanos, Jesús fue encontrado inocente. ¿Sí? Y aún así fue crucificado. Ahora, los pasajes paralelos que les acabo de mencionar hace un momento nos van a ayudar a comprender qué es lo que está sucediendo. Y vamos a aclarar un punto importante. La Escritura no se contradice, hermanos. No hay tal. No hay tal de que, ¿por qué uno dice una cosa y por qué otro dice otra cosa? Bueno, nada más para aclarar un poquito este punto. Y lo voy a poner de esta manera. Voy a poner un ejemplo que sucedió precisamente en Los Cabos hace un par de días. Resulta que ahorita, pues como está la violencia, que no es nada oculto para ninguno de nosotros, hace unos días amaneció un carro ahí cerca del semáforo aquí en la Transpeninsular y estaba deteniendo el tráfico y había una persona ahí adentro. Entonces, por ahí nos mandaron unos mensajes de WhatsApp y miren, tengan cuidado, hay una persona ahí, hay un muerto. Tengan cuidado, y pues dije, no, pues por eso está el tráfico así de pesado. Bueno, entonces la persona que pasó primero que yo, pues vio que había un cuerpo ahí y dijo, no, pues es que está muerto. Y ya cuando pasé yo, pues sí, vi una patrulla, vi por ahí algunos agentes de tránsito que estaban dirigiendo el tráfico y ya pasaron. Ya después, cuando se dio la noticia, resulta que la persona no estaba muerta. Ahora sí que, como dice la canción, no estaba muerta, andaba de parranda. Y resulta que estaba amanecido.
estaba borracho y ahí lo encontraron, pues hasta ahí le llegó la batería, ahí se quedó dormido y estaba deteniendo el tráfico y estaba provocando un caos. Ahora, ¿por qué este ejemplo? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, es de que algo similar puede suceder también cuando se refiere a redacciones, ¿no? Y con respecto a cuando diferentes personas están haciendo una redacción sobre un mismo suceso, pueden tener diferentes puntos de vista, dependiendo a la hora que hayan llegado, dependiendo el área en donde hayan estado, dependiendo con las personas que hayan estado, pueden tener diferentes puntos de vista. Y siempre es importante analizar también, cuando tenemos pasajes paralelos, revisar toda esta información que tenemos para poder enriquecerlo. Y ahora, veamos qué es lo que dice, pero antes de iniciarlo, hermanos, es muy importante aclarar que los juicios que los que me refería hace un momento eran ilegales, y las diferentes razones de ello es que una fue realizado durante la noche, cosa que no era permitido, tenían que ser durante el día. Luego, nunca hubo testigos reales, siempre fueron testigos falsos, y de eso nunca se presentó evidencias de lo que estaban acusando al Señor. Es importantísimo dejar eso bien claro, hermanos, ¿sí? Ahora, mientras me estaba preparando y estaba estudiando y buscando y leyendo, llegué a un documental en internet. Y en este documental, hermanos, en uno de los expertos que estaban hablando respecto al juicio de Jesús, en este documental, uno de los expertos mencionaba que Jesús, escuchen esto, que Jesús era un seguidor de Juan el Bautista. Este es un documental que lo encontramos cualquiera de nosotros en YouTube, ¿sí? Dice que Juan el Bautista, era un seguidor de Juan el Bautista, y que después de la muerte de Juan el Bautista, Jesús siguió su propio movimiento. Y ahora, ¿por qué les comento esto? Porque bueno, cada uno de nosotros puede tener una idea de quién es Jesús, ¿sí? Pero al final, hermanos, en lo que nos vamos a basar es precisamente en lo que Jesús dice respecto de sí mismo. Y en lo que vamos a ver, hermanos, en muchas ocasiones el Señor Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo de Dios y que va a estar sentado a la diestra del Padre. Y ahora, esto, hermanos, lo que Jesús dice de sí mismo, chocó en su momento y hasta la fecha con aquellas personas que aún no lo conocen o que no quieren aceptar su autoridad, con nuestros argumentos o con la información que nosotros podamos tener acerca de Jesús. ¿Recuerdan cuando el Señor le preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y cada uno tenía su propia versión. Y cuando les preguntó a los discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y que contestó Pedro, pues tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, esa información nosotros como hijos de Dios la debemos tener también al centavo, hermanos, así como la tenía Pedro. Y ahora, pero ciertamente, hermanos, eso con los argumentos del hombre choca, ¿sí? Y hasta la fecha sigue siendo de esta manera. Y tenemos que siempre guiarnos por la manera en como la Escritura nos dice que debemos de guiarnos, y tenemos que siempre tener el concepto correcto de quién es Jesús, ¿sí? No fue un blasfemo, quiero hacer la aclaración. Él nunca mintió, nunca pecó, nunca dijo algo que no fuera cierto, poniéndolo desde otro punto de vista. Ahora, vamos a entrar a los versículos de Lucas, hermanos, y en los versículos de Lucas, capítulo 22, 63, dice de esta manera, y nada más por si lo quieren anotar, los pasajes paralelos de esto están en Mateo 26, 59 al 68, y en Marcos 14, 55 al 65, y dice de esta manera, Lucas 22, 63, empezando. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. A este punto, hermanos, el Señor Jesús estaba solo, como les comentaba hace un momento. Estos versículos vienen enseguida de lo que es la negación de Pedro, en el relato que tenemos ahí en el libro de Lucas.
Y no nos da mucha información el libro de Lucas respecto a lo que estaba pasando mientras estaba la negación de Pedro. Si se dan cuenta, Lucas lleva más a detalle lo que es la negación de Pedro, pero al mismo tiempo algo más estaba sucediendo, algo más. Y ahora, si nos vamos a los versículos de Juan 18, nos vamos a poder dar cuenta de qué es lo que estaba pasando. Vamos a Juan 18 y vean, y acompáñenme y vean exactamente qué es lo que estaba pasando en el mismo tiempo en que estaba la narración de la negación de Pedro. Juan capítulo 18, versículo 12, y dice de esta manera: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás. Acuérdense lo que les comentaba de los personajes importantes en esta narración. Anás era el sumo sacerdote, pero Anás ya no tenía el puesto de sumo sacerdote, ya lo había dejado años atrás, porque era suegro de Caifás, y dice que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y en el versículo 19 de Juan 18, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Ahora, ¿a qué se está refiriendo Jesús con esto? En que para que pudiera tener una acusación sobre alguien, tenía que basarse en mínimo 2 testigos, ¿sí? Ahora, lo que el Señor le está diciendo es lo siguiente: yo he hablado públicamente, no me preguntes a mí, ve y consulta con los testigos. Ahora, de cierta manera, el Señor estaba pidiendo un juicio justo, ¿sí? El Señor estaba pidiendo un juicio justo. Básate de acuerdo a la ley de cómo tienes que llevar el juicio y vamos viendo cómo lo tenemos que llevar y de qué manera se tiene que hacer. El Señor Jesús estaba pidiendo que fuera un juicio justo. Por eso se está refiriendo Él a los testigos, a las personas que lo han escuchado, a las personas que lo habían visto, ¿sí? Por eso el Señor Jesús se estaba refiriendo a eso. Y aquí se está haciendo una referencia a Deuteronomio 17:6, anótenlo, yo se los leo, que dice: por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Jesús, hermanos, conocía la ley y estaba totalmente consciente de las injusticias que se estaban cometiendo, ¿sí? Tomen en cuenta, hermanos, y no olviden esa parte, que aquí están en la madrugada. No se olviden de ese detalle. Acuérdense lo que les comentaba, lo arrestaron durante la noche y mientras está sucediendo la negación de Pedro, bueno, adentro en la casa de Anás está sucediendo este interrogatorio, lo cual era totalmente ilegal. Anás ya no era el sumo sacerdote, ya no era, ¿sí? No había testigos que pudieran confirmar lo que le estaban preguntando. Ahora, en el capítulo 22, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en que está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Desde ahí, hermanos, desde ahí ya estaban las injurias en contra del Señor, estaban los maltratos en contra del Señor. Y aclaro, hermanos, tomen en cuenta el tiempo en que se estaba llevando todo esto. Era de madrugada, era a oscuras.
En el Evangelio de Mateo y Marcos, para que después lo puedan revisar en casa, en los versículos que les comentaba hace un momento, comentan específicamente que los testigos eran falsos. Y en los versículos de Marcos comenta que ni siquiera se ponían de acuerdo entre sí. Como que no se pusieron de acuerdo antes para poder venir y presentar sus argumentos. ¿Por qué? Porque eran falsos. No se ponían de acuerdo entre sí. Y eso sucedió precisamente para que se cumpliera lo que estaba escrito en el Salmo capítulo 35:11, que dice de la siguiente manera: se levantan testigos malvados de lo que no se me preguntan. Anoten todo eso, hermanos, en serio. Todo esto enriquece de una manera muy grande. En Mateo, hermanos, por favor, si me pueden acompañar. En Mateo 26:63 dice de la siguiente manera: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y en el versículo 64 dice: Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Fíjense que este versículo, hermanos, en lo particular, esta porción, a mí me llamó mucho la atención, porque a pesar, hermanos, a pesar de que todo esto era totalmente ilegal y de que no tenían una autoridad como tal, el sumo sacerdote, el Señor, aún así, hermanos, contesta esta pregunta, y les voy a decir por qué me llama mucho la atención. Si Jesús no hubiera contestado esta pregunta que le hizo el sumo sacerdote, Jesús hubiera faltado a la ley. ¿Por qué? Porque le están haciendo una pregunta en el nombre del Dios viviente. En el nombre del Dios viviente. Entonces, esta es una referencia a Levítico 5:1, que dice de la siguiente manera: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. O sea que el Señor Jesús se vio obligado a contestar esta pregunta por la forma en cómo se la hicieron. Y si no lo hubiera hecho, él hubiera pecado, hermanos. Pero él no tiene esa naturaleza, hermanos. Y él conocía perfectamente la ley, y fue por eso que él contestó. Y por eso le dice: tú lo has dicho. Esta parte que dice tú lo has dicho es diciendo: así como tú dices, así es. Tú lo has dicho. Y además te digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. O sea, el Señor estaba confirmando lo que le estaban preguntando. Y ahora, ¿es falso esto? Les pregunto. No es falso. El Señor estaba reconociendo, o sea, estaba dando la verdad. Estaba diciendo quién es. Lo estaba aceptando frente al sumo sacerdote. El Señor, ni aún en esos pequeños detalles, hermanos, se le escapa nada, nada. Y luego, continuamos. En capítulo Mateo 26:65, en el libro de Mateo, entonces, fíjense, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Miren, hermanos, a veces cómo nos dejamos llevar por las apariencias y por los rituales. El rasgar los vestidos era algo que se le permitía al sacerdote cuando era testigo de una blasfemia, como supuestamente esta era. Y era una muestra de dolor, era una muestra de celo, ¿sí? Por lo que se estaba haciendo, porque estaban hablando mal del Dios viviente. Pero en esta situación, en este caso en particular, el sumo sacerdote en realidad no estaba dando una muestra de dolor,
o una muestra de ofensa, sino en este caso lo que el sumo sacerdote estaba dando era una muestra de felicidad. ¿Por qué? Porque desde tiempo atrás, desde días atrás, ya se estaba dando el complot precisamente para llevar a Jesús a esto. No fue algo que se les ocurrió de la noche a la mañana, fueron días, hermanos. Y si se dan cuenta, durante todo el ministerio de Jesús, fue que lo estuvieron viendo y lo estuvieron checando y estuvieron siguiéndolo. Donde fue así como que lo más fuerte para ellos fue cuando Dios los enfrentó en el templo. Y ahora, les voy a decir una cosa, no fue tanto los ritos, por así decirlo, sino más el comercio que se estaba dando en el templo y que Anás se vio afectado directamente. Y eso, si siguen la serie, versículos atrás, el pastor nos enseñó al respecto. Chéquenlo, recuérdenlo y se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando. Anás se llevaba gran parte de las ganancias de todos los negocios que había en el templo. Y eso le afectó directamente al bolsillo y no podía permitirse eso el sacerdote. ¿Sí? Entonces, aquí, él está dando una muestra de que ya lo habían encontrado en algo. Ya tenían motivos aparentes por la cual poderlo apedrear y que muriera apedreado. Sin embargo, hermanos, como les comentaba yo hace un momento, nada se sale del control. Y si esto hubiera sido, entonces el Señor Jesús no hubiera sido levantado como estaba escrito. Si checamos en la Escritura, en Juan 3:14, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Precisamente para que se cumpliera lo que estaba escrito, para que se cumpliera la Escritura, era que tenía que morir en una cruz, hermanos, y no apedreado. ¿Sí? O sea, nada, absolutamente nada se sale del control del Señor, nada. Ahora, la verdadera muestra que dio el sumo sacerdote, ya recapitulando, no fue de dolor por una blasfemia, sino de alegría porque habían encontrado algo de qué poder acusar a Jesús. Lo curioso es que para las leyes romanas esto no era un motivo fuerte para ejecutarlo. ¿Sí? No existía tal. Para que pudieran ejecutarlo, crucificarlo, tenía que haber sido un rebelde, un revoltoso, cosa que tampoco era el Señor. Él siempre le dio su lugar a la autoridad terrenal. Recuerden el caso de los diezmos, específicamente, cuando trataron ahí de ponerle una trampa al Señor. ¿Sí? Específicamente me viene eso a la memoria. Ahora, esto es lo que estaba sucediendo y por eso es que después los alguaciles o los que estaban acompañando ahí a Anás y a Caifás es que estaban golpeando al Señor. Todo eso estaba sucediendo antes de que llegáramos a esos versículos que acabamos de leer. Ahora, regresándonos a Lucas 22, por favor, Lucas 22. En Lucas 22, 66, dice de la siguiente manera: cuando era de día, o sea, ya estaba amaneciendo, ¿sí? Cuando era de día, cuando estaba amaneciendo, se juntaron los ancianos del pueblo. Y miren, esto de que se juntaron los ancianos del pueblo, hermanos, ya estaban reunidos desde horas antes, ya los habían convocado, cosa que era también ilegal. El Sanedrín, que eran las autoridades, eran aproximadamente 70 hombres y todos ellos dirigidos por el sumo sacerdote, no podían reunirse durante la noche porque era ilegal, se tenían que convocar durante el día. Entonces, me gusta cómo Lucas hace esta aclaración: cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo.
Básicamente, hermanos, le hicieron las mismas preguntas que ya le había hecho el sumo sacerdote anteriormente. ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: luego, ¿tú eres el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Miren, hermanos, esta parte que menciona que cuando era de día y se juntaron, ellos ya se habían puesto de acuerdo y ya sabían lo que querían sacar de Jesús. Ya lo habían escuchado de parte de el sumo sacerdote, lo que había dicho, todo cuanto había acontecido, lo que acabamos de ver, ellos ya lo sabían. Ahora supuestamente querían hacerlo oficial o querían hacerlo legal, pero era ilegal, hermanos. Era totalmente ilegal. Y ahora, cuando un corazón está endurecido, hermanos, cuando un corazón está endurecido y que no quiere saber nada del Señor, por más que uno esté predicando y enseñando y enseñando y enseñando acerca del Señor, cuando ese corazón está endurecido, ya no hay manera, hermanos, solamente el Señor. Algo como lo que sucedió con el faraón, que estaba endurecido su corazón, y el Señor hizo lo que tuvo que hacer con él. Ahora, más adelante podemos ver también en el caso de Herodes, pero no me quiero adelantar. Pero aquí a lo que el Señor se está refiriendo: si yo les dijera, no me van a creer. Y si yo les preguntara, no me van a responder. Ustedes no tienen ni idea de quién soy. No me conocen, no están conmigo, no se han acercado, no me han escuchado, no han puesto atención a lo que yo he estado enseñando. Porque todo el tiempo lo hizo públicamente el Señor. El Señor nunca se escondió para enseñar. Fue en una sinagoga donde el Señor les dijo: aquí frente a ustedes se ha cumplido esta profecía, que cuando lo quisieron apedrear. Entonces, el Señor nunca se escondió, hermanos. El Señor siempre lo hizo públicamente. El Señor nunca negó quién era. Quieren hacer algo bien los del Sanedrín, pero estaba mal. Desde un principio estaba mal. No podían estarse reuniendo en la madrugada, en la noche, para poder llegar a un acuerdo. Y ahora, cuando ellos vuelven a interrogar a Jesús, ellos ya tenían un veredicto, hermanos. Es como decir: no, pues ¿cómo se declara el acusado? No, pues es culpable. Bueno, no hubo un abogado, no hubo pruebas, no hubo testigos. Ellos ya tenían un veredicto desde tiempo atrás, hermanos. Ni siquiera horas antes de esto, desde días atrás. Ellos ya querían acabar con el Señor. Ahora, en Mateo 26:66 dice de la siguiente manera. Mateo 26:66 dice: ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. En Marcos 14:64 dice: habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Cuando no era cierto, hermanos, no era cierto. El juicio religioso supuestamente ya lo había declarado culpable, cuando todo fue totalmente ilegal. No había absolutamente nada en lo que pudieran basar ellos su veredicto. Ahora, en Lucas 23:1, regresando a Lucas, continuando, dice de la siguiente manera: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación. Escuchen las acusaciones que están haciendo. A este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey.
dense cuenta que el veredicto que habían dado, según ellos, nunca lo mencionan ante Pilato. ¿Sí? No lo mencionan. ¿Por qué? Por lo que yo les comentaba hace un momento. Para Roma eso no era algo digno de muerte. Ahora, ¿por qué ellos lo hicieron de esta manera? Porque para que lo pudieran crucificar tenía que ser algún alborotador, alguien que estuviera en contra de la autoridad de Roma, que es lo que están diciendo ellos. Pero fíjense, algo bien interesante, y eso es nada más para que lo consideren también. Estos hombres que le están llevando a Jesús, a Pilato, eran hombres que en sí, lo que ellos están mencionando, ellos en realidad no lo ven como un delito. Se los voy a comentar de otra forma. El hecho de que Jesús, para ellos Roma no era una autoridad, no lo reconocían, no reconocían como autoridad a Roma. Lo aceptaban porque no les quedaba de otra, porque sabían que los iban a crucificar y los iban a matar a todos, a todo aquel que se rebelara. Pero en realidad no respetaban a Roma. Si ustedes checan la historia, aquel que fuera un revoltoso, aquel que fuera un rebelde, aquel que se empezara a levantar en contra de Roma, lo único que hacía Roma era llegar, los crucificaban y los dejaban sobre la calle para que todo el mundo viera. Eso es lo que te va a pasar si tú te quieres levantar en contra de nosotros. Tan fácil y tan sencillo. Entonces, para ellos, Roma no significaba una autoridad. Repito, se sometían a ella porque no les quedaba de otra. Pero realmente ellos, estas acusaciones que estaban haciendo en contra de Jesús, para ellos no significaba una muerte, por así decirlo. Para ellos la blasfemia, la aparente blasfemia era lo que lo podía llevar a la muerte. Pero cuando lo llevan contra Roma, lo están llevando por otros delitos, supuestamente. Considérenlo eso. Entonces dice que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Nada se dice acerca de la supuesta acusación de blasfemia por la cual era condenado en el Sanedrín. Ellos no podían mencionar esto porque no era considerado delito por el gobierno romano y estaban resueltos a mandarle a la muerte. Por lo tanto, inventaron nuevos cargos que eran criminales de verdad ante la justicia romana y que lo podrían calificar de insurrecto. Pero si leemos con atención, podemos darnos cuenta que para el Sanedrín realmente no eran delitos dignos de muerte, porque para ellos Roma no significaba respeto. Se sometían a esa autoridad civil porque no tenían otra opción, que era lo que les comentaba hace un momento. Las supuestas acusaciones eran totalmente falsas, porque Jesús enseñó totalmente lo contrario a lo que lo acusaban. ¿Recuerdan esa frase, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Cuando quisieron agarrarlo en algo por lo del tributo, por lo de los impuestos, el Señor estaba dándole su lugar a Roma, hermanos. ¿Sí? Y como les decía hace un momento, nada se sale del control de Dios, hermanos. Absolutamente nada. Vamos al versículo 3. Dice: entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiéndole él, dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Eso es lo que vemos en Lucas. Ningún delito hallo yo en este hombre. Y ahora, si nos vamos al libro de Juan, por favor acompáñenme, en Juan 18, podemos encontrar información más amplia acerca de la respuesta de Jesús. Vamos a Juan 18, por favor. Juan 18 dice de la siguiente manera. Juan 18 a partir del versículo 33 dice así: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío?
tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondiendo Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? O sea, no tenía ni idea de lo que el Señor le estaba diciendo, hermanos. No entendió absolutamente nada de lo que le dijo. ¿Por qué? Pues porque la verdad no estaba en él. Fácil. Porque él no reconocía la autoridad, no sabía quién era Jesús. No sabía. Así como mucha gente allá afuera que no sabe quién es Jesús y no sabe a qué vino y puede tener alguna idea, pero no sabía. Y es nuestra obligación y es nuestro deber como hijos de Dios el enseñar acerca de Jesús. No es enseñar acerca de nosotros, es enseñar acerca de la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esto es lo que le está diciendo Jesús. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y le preguntó Pilato: ¿qué es la verdad? Señor, estaba frente a ti la verdad. Él es la verdad y la vida. Él es. Pero Pilato no lo reconocía, hermanos, porque no sabía quién era. No tenía ni idea. Ahora, regresando a Lucas 5. Bueno, dice de esta manera en el 5. Dice: pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Fíjense que algo interesante que estaba sucediendo, cuando ellos mencionan Galilea, Galilea era un lugar que era conocido por su rebeldía. Había casos de rebeldía en este lugar específicamente. Y cuando ellos quieren mencionar Galilea como dándole un mayor soporte a la supuesta rebeldía de parte del Señor, no se dan cuenta que le están dando una salida momentánea a Pilato. Porque al momento que mencionaron Galilea, fue cuando él preguntó que si él era Galileo. Entonces le dijeron que sí. Entonces, pues entonces mándenlo con Herodes. ¿Por qué? Porque Herodes era la autoridad en Galilea. Y resulta que Herodes, porque se acercaban las fiestas o la fiesta de la Pascua en Jerusalén, estaba en Jerusalén. ¿Sí? Y entonces por eso les dice: pues entonces llévenlo a Herodes. Y ahora, ¿quién era este hombre? ¿Quién era Herodes? Les voy a leer un poquito de este hombre. Se recordará que en el año 4 antes de Cristo, al morir su padre, Herodes Antipas fue hecho tetrarca de Galilea y de Perea. Eso lo podemos ver en Lucas 3:1. Más adelante, mientras visitaba a su medio hermano, Herodes Felipe, se enamoró de la esposa de este, Herodías. Los dos amantes ilícitos se habían fugado. Por el pecado de haber tomado la esposa de su hermano, fue severa y repetidamente reprendido por Juan el Bautista. Y eso lo podemos ver en el capítulo 3, versículos 19 y 20, que era cuando Juan el Bautista le daba con todo. Pero en vez de arrepentirse, el tetrarca encarceló a Juan con ocasión de la celebración de su cumpleaños. Herodes Antipas neciamente prometió dar a la hija de Herodías cualquier cosa que ella pidiera. Tan fascinado había quedado con la exhibición hecha de la danza e instruida por su madre, ella pidió y recibió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Él fue el hombre que mandó a decapitar a Juan el Bautista. ¿Sí? Y fue un hombre que también menciona la Escritura que le pesó. Esto le pesó. No quería hacerlo, pero como ya se había comprometido, bueno,
Entonces tuvo que ceder. Y bueno, continuemos. Dice más adelante, cuando Herodes supo de las maravillosas obras de Jesús, exclamó: este es Juan el Bautista, resucitado de los muertos. Y eso lo encontramos en Mateo 14, 1 al 2. Tenía deseos de ver a Jesús. Regresando a Lucas 23, 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Ahora, Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Qué bonito, ¿no? Quería que Jesús fuera a amenizarle la fiesta. Lo que está mencionando esto, hermanos, es de que muchas veces, hermanos, queremos vivir de los milagros, y mucha gente incrédula quiere hacer uso de varias congregaciones, por así decirlo, que para que les ayuden, y vamos haciendo esto y vamos haciendo esto otro, y ya les ayudan, se alejan otra vez, por allá andan, y ya después vuelven a regresar, que quieren otra ayuda, y cosas así por el estilo. Y este hombre, hermanos, lo que quería era tratar de liberar o de descansar su alma o su mal sentir por lo que había acontecido con Juan el Bautista. Y quería en cierta manera ver si Jesús era realmente Juan el Bautista, y quería presenciar un milagro, hermanos. Quería que Jesús hiciera un milagro frente a él. Quería saber si era cierto que hacía milagros. O sea, sumos sacerdotes que no lo reconocen como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una autoridad, Pilato, que no sabe ni quién es. Y otra autoridad civil, que nada más quiere a Jesús para que le haga y le monte un espectáculo. Dense cuenta de lo que está pasando. Y esto me lleva a acordarme acerca de lo que pasaba o de lo que pasó con Sansón. ¿Sí? ¿Alguien conoce esa historia? Ya cuando Sansón estaba acabado y que los filisteos le llamaron, pues traigan a Sansón, que venga y que nos baile aquí a todos, que nos haga un bailecito, o que venga y que nos haga un espectáculo acá, y vengan, tráiganlo para que nos podamos reír de él un rato. Algo similar estaba sucediendo aquí. Vengan, yo quiero conocer a Jesús, tráiganmelo, quiero que me haga un milagro aquí. O sea, el Señor no vino a eso. El Señor no está para para estar haciéndonos milagros, claro que no. El Señor lo que quiere es nuestra vida, hermanos. El Señor lo que quiere es nuestra obediencia. Ahora, a partir del versículo 9, hermanos, y dice de la siguiente manera: y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Totalmente decepcionado. Ándale, pues yo quería que me hicieras un milagrito, hombre. Y nada le respondió, no hizo absolutamente nada el Señor. Ahora, esto nos lleva, hermanos, a meditar, a pensar. Y les comentaba hace un momento acerca de la dureza de corazón. Herodes, hermanos, muchas veces Juan el Bautista lo confrontó y le dijo que estaba en pecado, que necesitaba corregir, que necesitaba ponerse en orden en su vida, que no estaba bien lo que estaba haciendo, ¿sí? A lo que se expuso Juan el Bautista, aún a sabiendas de lo que le podía pasar, él decidió aún así ir con la autoridad y decirle: ¿sabes qué? Pues es que de la forma en como lo estás haciendo no está bien. Y Juan el Bautista nunca fue, hermanos, de que quería la atención para él. Si recuerdan, él predicaba acerca de Jesús y que va a venir alguien que nos va a bautizar y que él es el Cordero que quita los pecados del mundo. Acuérdense de eso. Siempre Juan el Bautista lo que estuvo haciendo era anunciar acerca de Jesús. Y ante Herodes, hermanos, no fue la excepción. Herodes sabía quién era Jesús. A Herodes ya se le había dicho. Entonces,
Les comentaba yo hace un momento de la dureza de corazón. Herodes era un hombre que estaba duro de corazón, hermanos. Y el Señor sabía perfectamente de esto en el caso de Herodes. Y él podía reconocer que nada de lo que le dijera el Señor lo iba a hacer cambiar de opinión. Por lo tanto, hermanos, no abrió su boca. No dijo absolutamente nada. Para el Señor era bien conocido en qué situación estaba Herodes. Ahora, este es en el caso del Señor Jesús. En el caso del Señor Jesús, que Él puede reconocer nuestros corazones, que Él ve lo más íntimo de nosotros. Pero nosotros, hermanos, no podemos hacer esto. En cualquier oportunidad que tengamos, es nuestro deber como hijos de Dios el compartir acerca de Jesús. ¿Sí? El Señor sabe perfectamente cómo está nuestro corazón. Y en el caso de Herodes, Él no lo hizo. Él no abrió su boca. Pero nosotros como hijos de Dios, que no podemos ver los corazones ni las intenciones del corazón, es nuestro deber el predicar, el enseñar, en cualquier situación que se nos presente, en cualquier situación que el Señor nos dé. ¿Sí? Y esto, hermanos, de que no abrió su boca, fue precisamente para que se cumpliera lo que estaba escrito, que dice que como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca, hermanos. No abrió su boca. Juan el Bautista ya había predicado de Jesús. Jesús, hermanos, ya sabía que por tantas palabras que le dijera a él a Herodes no iba a cambiar su forma de pensar. Y un milagro que le hiciera el Señor en ese momento no lo iba a hacer cambiar de opinión. El Señor tenía absolutamente toda la autoridad para hacer lo que Él quisiera, hermanos. Él es Dios. Él podía hacer en ese momento lo que Él quisiera. Cualquier señal como mínima que Él hubiera querido. Pero esa mínima señal no hubiera hecho cambiar de idea o cambiar de pensar, de forma de pensar a Herodes. No lo iba a hacer, hermanos. Entonces Jesús, hermanos, ya no vio necesario hablar con un corazón endurecido. Jesús conocía muy bien a Herodes, hermanos. Conocía muy bien. Y en el versículo 10 dice de la siguiente manera: y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. O sea, estaban insistiendo, hermanos, estaban insistiendo. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Como no recibió lo que Herodes esperaba, quiso humillarlo. Él quiso humillarlo. Y en ese momento, hermanos, fíjense en el versículo 12 lo que dice: y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Y esto me llama mucho la atención, hermanos. Fíjense, y espero que no nos caiga de peso a varios de nosotros, pero estos dos personajes, estos dos hombres, estos dos fueron capaces de dejar sus diferencias de lado con tal de hacer maldad. Chéquenle. Fueron capaces de dejar al lado sus diferencias para hacer maldad. Y a veces nosotros como cristianos no somos capaces de dejar de lado nuestras diferencias para hacer el bien. ¿Cómo la ven? A veces preferimos nosotros que el orgullo nos gane. Y dice, no, ¿por qué? Pues si él fue el que me ofendió. Él que venga y que me pida perdón, ¿yo por qué voy a ir? Cuando la Escritura dice otra cosa. Es algo que a mí me pegó bien duro, hermanos. Bien fuerte. O sea, cómo estos personajes que ya estaban enemistados, y no dice por qué estaban enemistados, por qué no se llevaban bien, únicamente estaban enemistados. Pero en ese momento, fíjense, se hicieron amigos. Y nosotros como hijos de Dios, que somos hermanos, a veces no nos podemos ver. Qué mala onda, ¿verdad? Qué feo. Qué feo. Pero bueno, de todo esto, hermanos, de todo esto lo que podemos ver
Dios siempre está en control de todo, hermanos. No hay nada, absolutamente nada que se salga de su control. Aún el mínimo detalle Dios lo tiene bien estudiado, hermanos. Aún el mínimo detalle. Era necesario que le entregaran a Roma para que se pudiera crucificar. Pero eso queda para la siguiente. Es impresionante, hermanos, cómo al Señor no se le escapa nada. Jesús, aun cuando estaba siendo tratado de una manera injusta, nunca pecó, hermanos. Nunca. Siempre se mantuvo en obediencia. Y sabemos que nunca nos vamos a comparar con Él, pero ¿hacia dónde nos estamos inclinando nosotros como hijos de Dios, hermanos, cuando las circunstancias son adversas? ¿Qué hacemos? O sea, ¿preferimos hacer lo malo para salir de esa circunstancia o nos mantenemos en obediencia? ¿Qué es lo que hacemos como hijos de Dios? Y ahora, lo que les comentaba al principio, siempre la forma en como Dios se presenta, hermanos, como Cristo, como Jesús se presentó, como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hermanos, a la fecha, sigue golpeando duro el corazón, hermanos, de los incrédulos. Sigue golpeando fuerte los argumentos, la mente. Siguen sin reconocer a Jesús como el Cristo, como el que murió por nuestros pecados. Y eso nosotros debemos considerarlo también, hermanos, y dar gracias a Dios precisamente porque se ha revelado a nosotros y nos ha permitido que podamos acercarnos delante de Él, podernos acercar confiadamente al trono de la gracia. Y dar gracias a Dios por ese don, hermanos. Ahora, Jesús no vino para que nosotros estemos viviendo de milagros. Dios desea que todos y cada uno de nosotros vivamos una vida de obediencia y no de experiencias religiosas como la que buscaba Herodes. Tenemos que vivir de una manera que Dios le agrade. Y fíjense, algo curioso que me llamó la atención en uno de los evangelios, hermanos, porque este es más información. Quise hacerlo lo más compacto posible, tocando temas más importantes, pero hay algo que me llamó mucho la atención que no lo mencionamos a fondo. Pero en uno de los evangelios menciona que los integrantes del Sanedrín no quisieron entrar a la casa de Pilato para que no se contaminaran, porque era un gentil. Y si se contaminaban no podían participar de la fiesta de la Pascua. Pero no tuvieron ningún problema, hermanos. No tuvieron ningún problema en tener contacto con Judas, el cual era un traidor y también era prohibido en la ley. Chequen ese detalle. O sea, no tuvieron ningún problema en hacer algo a escondidas, a tramar algo a escondidas con Judas. Y Judas era un traidor, estaba traicionando al Señor. Y ellos estaban permitiendo eso, ellos estuvieron incitando esto. Y ellos no tuvieron ningún problema en eso. Y a veces, hermano, nos dejamos llevar más por rituales, o nos dejamos llevar por las apariencias, como en el caso del sacerdote que se rasgó sus vestiduras para que vieran que estaba enojado y que el celo del Señor me consume. Pero no, o sea, realmente lo que este cuate estaba mostrando, lo que este hombre estaba mostrando, era pues ya logramos nuestro cometido, ya se cumplió lo que nosotros buscábamos, ya confesó. Está como las autoridades mexicanas, ¿no? Que ya después del tehuacanazo, no, ya confesó, sí es culpable, denle. Entonces, es muy interesante, hermanos, y muy importante que veamos todos estos detalles. Y creo que sí me dio tiempo. Espero no haberlos hecho un nudo ni haberlos confundido. Creo que no, ¿verdad? Bueno, ya eso me da tranquilidad. Sí, aprendimos algo.